una presentación. Luego se van a reunir en 4 aulas virtuales donde trabajarán, por supuesto, en comunidades de manera aleatoria. Luego de ese trabajo vamos a volver al aula principal, como por supuesto para ya iniciar el plenario, discutir, comentar qué tal fue la tarde y por supuesto hacer la bajada del trabajo realizado durante la jornada. Y bueno, sin otro más preámbulo, dejo con ustedes a José Luis Carvajal, encargado de esta séptima jornada PIPE 2021, ya en esta segunda instancia de taller. Ya, chiquilla, ahora vamos a trabajar. Hoy día vamos a comenzar nuestro trabajo haciendo una síntesis respecto de lo que realizamos el día lunes. ¿Se ve bien la diapo, yo creo, cierto? Sí, súper. Ya, entonces ahora está, ya me presenté el otro día, se me va a presentar de nuevo. Las que vinieron perdieron, ahí después tendrán que ver quién soy. Pero en la sesión 1 hicimos lo siguiente: trabajamos en el aula grande, después nos fuimos a las microaulas y trabajamos en 5 grupos, después trabajamos en el aula grande de nuevo como plenario y cerramos algunos conceptos claves que trabajamos ese día. Hoy día, ¿qué haremos hoy día en el taller? Vamos a estar en la aula grande por un ratito, vamos a exponer porque nos faltó cerrar una parte de la comunicación de lo que hicieron en la parte exploratoria, los experimentos que realizaron, por lo tanto vamos a tener una exposición de los grupos, vamos a llenar una ficha de indagación científica que la vamos a utilizar hoy día como insumo para poder trabajar, ahí les voy a explicar detalles un poquito más adelante. Nos vamos a ir a las microaulas a trabajar en grupos de nuevo y vamos a replanificar y planificar en base a esa ficha de indagación científica la actividad que está en las pizarras Jamboard. Bueno, ahí nos vamos a trabajar en la microaula, les voy a detallar más adelante. Venimos al aula grande de nuevo, vamos a exponer un grupo, un minuto cada una, muy cortito, y después ya vamos a cerrar el plenario para poder cerrar este taller que tiene 2 sesiones en total. Nosotros teníamos unos objetivos en la sesión 1 y ahora se agrandaron en la sesión 2 y el objetivo que agregamos hoy día va a ser relacionar las estrategias que permitan poner en práctica los conocimientos que tuvimos el lunes, los conocimientos adquiridos para el desarrollo de los módulos, del módulo PIPE 2021 con metodología indagatoria y la planificación educativa con indagación científica, así que lo vamos a redondear ahí. Ya recordemos que lo que hicimos el otro día fue trabajar conceptos de ciencia, trabajamos la parte exploratoria y experimental, articulamos el modelo competencia explora asociado a las oportunidades de indagación que se nos presentan cuando trabajamos con un escenario científico, y tuvimos experiencia práctica, como ustedes, como educadoras, como personas, tuvimos una experiencia práctica de construcción de conocimiento de algunos elementos clave de mezclas, ¿ya? Mezclas con agua salada y tinta. Recordemos lo que hicimos, que hubo un momento de focalización y yo focalicé respecto del agua porque trabajamos con agua fundamentalmente, vimos 2 videitos, que ojalá esto hubiera sido un terreno, me hubiera encantado, pero lo hicimos con unos videos. Luego nos fuimos a la parte de exploración, nos fuimos a las microaulas, y ahí lo que trabajaron, una parte de los grupos trabajaron en agua de la llave con distintas temperaturas y con tinta, y fuimos viendo qué pasaba, registraron datos, formularon hipótesis, realizaron predicciones, trabajaron habilidades, hicieron un montón de cosas. Y el otro grupo trabajó con mezcla de sal con agua y cómo esta mezcla cambiaba las densidades respecto de hacer flotar un huevo o no, y también ahí trabajamos algunos aspectos como el agua, la molécula, las partículas de agua, el espacio que hay entre las moléculas, etc. Por lo tanto, trabajamos conceptos científicos claves que yo quería enseñar con esa metodología o con esa parte exploratoria y esa focalización. Luego hicimos la reflexión en conjunto respecto de algunos términos científicos y explicaciones ya un poquito más concretas de lo que sucedía respecto de esos 2 momentos de exploración y de focalización. Y en resumen, hicimos esto. Nosotros casi cumplimos el ciclo completo. Hicimos una parte de focalización, que esta es la síntesis de la indagación científica o el ciclo indagatorio, donde la primera parte existió la focalización, después hubo la exploración, hicimos la reflexión y nos faltó la comunicación. Por lo tanto, en la focalización ustedes, estos términos los sacamos entre todos, dijeron que acá lo que hicimos fue trabajar con conceptos previos, experiencias previas, contextualizamos el aprendizaje, o sea, focalizamos en un tema particular, el agua en específico, acotamos el tema del marco teórico, que también lo dijo una de las compañeras,
Y motivamos, o sea, yo traté de motivar lo que más podía con un tema específico. Esto se puede hacer con una actividad corta, se puede hacer con otra actividad muy cortita para poder focalizar el tema que vamos a trabajar. Y también ahí lo que tratamos de generar es una evaluación primaria o parcial respecto de cuáles son las concepciones que tienen los niños equivocadas o alternativas, que después nosotros podríamos reemplazar y nosotros ya después poder saber en la evaluación final si es que logran o no los aprendizajes de esos conceptos. Luego en la exploración, ¿qué hicimos? Ocupamos los sentidos, registramos datos, hicimos predicciones, formulamos hipótesis, hicimos explicaciones posibles, formulamos explicaciones posibles. ¿Se acuerda que hablamos de la diferencia entre predicción e hipótesis? Experimentamos, trabajamos con material concreto, investigamos y desarrollamos habilidades al final de cuentas. O sea, hicimos un montón de cosas en la parte exploratoria. Y trabajamos con material concreto, que eso es como muy importante. Tuvimos una experiencia de construcción de conocimiento. Eso es clave, que lo vamos a detallar un poquito más adelante. Y luego hicimos la reflexión. O sea, ¿qué hicimos en este momento indagatorio? Trabajamos con los conceptos claves de ciencia. Aquí el profesor o el que estaba a cargo de guiar un poco más, aquí tuvo un poquito más de protagonismo. Relacionamos teoría con contenido, reflexionamos en conjunto. Acá la opinión de usted era clave, y establecimos también relaciones entre algunos conceptos clave, ¿ya? Por lo tanto, hicimos un montón de cuestiones, o sea, no hicimos poco. Y nos faltó una parte que es la comunicación, y nos faltó también la parte del rol docente y el rol de estudiante, que lo vamos a rellenar en un ratito más, pero ahora yo quiero que terminemos con la última parte, con el cachito que nos quedó de la sesión 1, en la cual ustedes van a comunicar sus trabajos, y nos van a contar una representante por grupo qué es lo que hicieron, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ir a trabajar, o sea, nos vamos a exponer ahora cada grupito y vamos a exponer en este sentido. Por favor, 1 minuto, 2 minutos máximo para que alcancemos a hacer todas las actividades. Por lo tanto, la forma de exposición ser que la persona que salga y que nos cuente qué es lo que hizo va a nombrarnos el experimento que realizó, si fue la tinta o fue con el huevo, qué hicieron y cómo lo hicieron en forma muy sintética, sería la segunda parte, cuáles son los conceptos claves de ciencia que ellos lograron extraer de esa experiencia, y lo último, qué actividad realizarían para comunicar lo realizado, para poder explicárselo a cualquier persona, con una canción, con una obra de teatro, que más o menos detalle cómo ella explicaría lo de las moléculas, lo de la tinta, lo de la sal, lo de las moléculas de agua y el huevo, etcétera. Ahí nos vamos a concentrar. Por lo tanto, las exposiciones cortitas van a ser qué experimento realizaron, qué hicieron y cómo lo hicieron, así como muy sintético, porque todos más o menos sabemos cómo lo hicieron, pero el otro grupo no sabe qué es lo que hicieron. Conceptos claves de ciencia que son trabajados y que pudieron extraer, y la actividad que realizarían para poder explicar esto como algo explicativo, ¿ya? Esa es como la condición. Así que yo voy a dejar de compartir y abro la palabra para el primer grupo. Yo creo que acá el primer grupo, no sé cuál podría ser, algún grupo con tinta. ¿Quién quiere exponer o quién quiere contarnos qué es lo que hicieron? El grupo número 1. No me acuerdo cuáles eran los nombres. Chiquilla, estoy hablando solo. Ya, yo voy a elegir entonces. Daniela Calderón. Hola. Hola. No sé, ¿de mi grupo? Sí, ¿qué grupo y qué experimento hizo? No, acuérdate que yo soy del equipo de Ah, la Daniela. Sí, Gladys, pues, me la está Gladys. confundiendo. Mira, pero hagámoslo así. El grupo de la Sí. Daniela. El grupo de la Daniela. Sí, por ahí veo a la Andrea. Creo que está conectada Andrea, si nos puede ayudar. Sí, Andrea está con un problema de comunicación, está está pendiente de la clase, pero no puede hablar. Sí, porque todavía no se han conectado las otras miembros de mi grupo. Ah, ya. ¿Quién más estaba ese día? La Ale. El grupo 2, sí. El grupo 2, bueno, nosotros trabajamos con el grupo que estuvimos, estaba Mitzi. Alejandra, ¿Quién más disculpa está? Sí, que te interrumpa. Andrea dice que lo escribe por el chat. Para Súper, Súper. súper. Partamos con Andrea entonces. Ya. Ahí está la Andrea. Andrea Sá. Sí. Ahí va a escribir, tranquilos.
Tuvimos una muy buena, una experiencia muy completa. Dice que avancen con el otro grupo mientras redacta. Así que, grupo, El grupo 2. El grupo 2, Mitzi justo está en la salita de espera, no sé si ella me quiere comentar o yo les comento, porque no sé si estaba con nosotros también en esa oportunidad, me parece que estaba Constanza con nosotros en el grupo 1. Pero para adelantar, yo igual les voy a comentar. Las chiquillas igual trabajaron en función de, se realizaron las mezclas correspondientes asociadas porque nosotros trabajamos con las combinaciones con el trabajo de los 3 vasos con agua. Entonces, bueno, hicimos primero la parte de lo que tenía que ver con la predicción, que es lo que las posibles causas que pudiesen generar en relación a si echábamos el hielo en el agua, posterior a eso cómo trabajábamos cómo se hacía la disolución de la tinta en el agua también. Entonces, ahí llegamos a varias conclusiones en relación a cómo cambiaba el estado del agua en función de lo que íbamos haciendo. Y una de las mayores como análisis que se hicieron del trabajo asociado a esto es que lo que ellos hicieron fue hacer como la reflexión en función de que no, los climas afectan mucho, porque las participantes en ese momento estaba Mitzi, que es de Calama, y otras colegas que son de Antofagasta. Entonces, al hacer el experimento, al trabajar el agua con el hielo, en Calama se demoró un poco más en disolver el hielo en el agua, y en cambio acá no, fue un poco más rápido. Lo mismo pasó con la disolución de la tinta. Entonces, como que los mayores análisis también estaban enfocados a que también dependía mucho del estado climático desde lo que se iba haciendo en general. Súper. ¿Alguna representante de este grupo quiere decir algo? ¿Hay alguien o no? ¿No hay Sí. nadie? Bueno, acá Constanza. La Constanza. Sí, también Mitzi tenía jugo en polvo, que nosotros pensábamos que el Ah, es jugo en verdad. polvo, los gránulos del azúcar se podían disolver más lentos en el vaso del agua, perdón, en el vaso del agua frío. Mira, pensaba en esa fue su predicción. Bueno, no se escribió como predicción, pero lo pensamos, se dijo ese día. Ya. ¿Y qué pasó? Sí, Cuando observaron. quedaron no los gránulos, sino quedó como espeso arriba el jugo, pero sí se decoloró el agua. Ah, ya. Pero quedó como el jugo, el polvo quedó en suspensión una parte. Sí, Ah, quedó vale. arriba inclusive ahí abajo. Oye, ¿y qué pensaron en la última actividad? Como qué realizarían como para poder explicar lo que sucedió con las moléculas de agua y con la tinta o con ese colorante? ¿Qué se les ocurre que harían para poder explicárselo a cualquier Mira, persona? bueno, para nosotros, bueno, en mi caso yo tengo desde sala cuna hasta los niveles medios mayores, ¿Ya? es súper complejo, por ejemplo, trabajar ya sea con el agua caliente. Sí, pues hay que hacerlo con Acá, agua tibia, ahí hay que hacer alguna modificación. claro, pero acá, por ejemplo, yo propuse, como nosotros tenemos bateo, las tinas, que esas tienen agua caliente, cerrar la puerta, abrir el grifo y que se llenara de vapor. Claro. Y así después, posteriormente, abrir la puerta y que el vapor se suspendiera en la sala. De una manera como de trabajar como el agua caliente y los niños, o que los niños vayan, ingresen al baño y que sienten el calor. Claro, como que siente que tengan la sensación del calor. Claro. Claro, y eso es súper importante porque al final, cuando uno trabaja con ideas fundamentales, hay que tratar de generar la idea, destilar la idea lo que más se pueda para poderla trabajar en progresión. Entonces, si yo la trabajo desde sala cuna, yo voy a trabajar con sensaciones, voy a trabajar con otra forma, con corporalidad, con el movimiento, a lo mejor imitando el movimiento de las moléculas, etcétera. O sea, podría trabajar un montón de aspectos fundamentales de un estado del agua u otro. O el frío Claro. y el calor, así como que sientan que les da frío y que sientan que les da un poquito de calor con agua más tibia. El calor, sí. También se hablaba de congelar juguetes y que los niños tengan que romper o dejarlo en el medio ambiente, ver cómo se deshacían solo, cuál fue más rápido. Exacto. Que los niños toquen el hielo, que sientan que está frío. Sí, acá yo creo que es importante saber que toda esa experiencia
todo el aprendizaje tiene que tener una experiencia asociada. Yo creo que eso es fundamental, pero lo vamos a hablar al final. Y ya, entonces, súper, ese fue el grupo y tenemos número... el grupo 1, José Luis. Grupo número 2. Ah, ya, ahora nos vamos al grupo 1. Bueno, acá en el chat nos comentó Andrea que dice, trabajamos experimentando con el agua en diferentes temperaturas y estados de la materia, y cómo esto influye en la mezcla con otros elementos. En el agua en forma de hielo se disolvió más lento el colorante, el agua a temperatura ambiente se demoró un poco menos, y el agua caliente se disolvió mucho más rápido. Ya, ¿y no hay ninguna otra representante del grupo 1 que nos pueda No sé si habrá decir llegado algo? alguien del ¿Detallar grupo a alguien? 1. Que nos cuente más o menos qué es lo que... No, no ha llegado ninguna nadie más del grupo 1. Ya, no hay ninguna, entonces. Ya, el grupo número 3, entonces. Grupo número 3. ¿Hay alguna o no? ¿A quién le tocó el número 3? Por aquí yo estuve en el grupo 3, estuvimos con el trabajo de el agua y los huevos, sal. El trabajo que se realizó, bueno, primero hicimos las predicciones que iba a pasar, ¿cierto? Teníamos dos vasos con agua, 2 huevos, en uno se aplicó la sal, se vertió la sal. Comparamos ambos qué sucedía con ellos, luego introducimos los huevos y vimos ahí que uno de ellos flotaba, el que tenía el agua. Los conceptos que salieron, los conceptos claves que salieron luego de trabajarlo, bueno, fue volumen, cambio, densidad, son más o menos los que recuerdo. O sea, al final cambiaron la densidad del líquido. Claro. Y bueno, el cambio que se produce con ese efecto. Y luego, bueno, no alcanzamos a terminar de qué forma lo íbamos a explicar a otros, porque estábamos viendo los conceptos claves, lo que se había repetido. Pero ¿cómo se te ocurre que podríamos hacer una actividad para poder explicar realmente lo que pasó y qué pasó con esa sal y esas moléculas de agua? ¿Cómo cambiamos al final? ¿Cómo le explicamos al otro de forma muy gráfica o muy didáctica respecto de qué pasó entre medio o qué es lo que haría, qué actividad yo haría para poder comprender eso que ustedes dijeron que era un cambio en densidad? Por ejemplo, como me estoy imaginando el espacio entre las moléculas de agua y eso yo lo voy llenando con sal, por lo tanto el huevo queda arriba. Si yo le saco la sal, al final el huevo tiene espacio y aire para poder bajar, por lo tanto se hunde. Entonces, ¿cómo yo le podría explicar esos conceptos claves que ustedes trabajaron? Como de alguna manera con una actividad o con otra área del conocimiento, con psicomotricidad, con un modelo de trabajo, con una canción, con una obra de teatro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué podría ser? Bueno, podría hacer con los mismos niños, ocupándolos a ellos en un espacio donde poder como utilizar más niños, ir cerrando el espacio. Puede ser también a través de una obra de títeres, con ciertos materiales que grafiquen, que vayan graficando lo que sucede con las moléculas, las partículas, al introducir la sal. Sí. Y cambiar eso como ese espacio, como ocupar los espacios. Claro, entre los niños podríamos poner cosas como esponjas o material que vaya ocupando y que no se puedan mover, entonces como que podemos poner cosas arriba o una pelota, y si no la pelota se hunde si es que hay espacio. O sea, se podría generar alguna actividad en la cual ustedes también puedan complementar otras áreas con psicomotricidad, con motricidad fina, que hagan el material de la esponja, con la cuestión de la pelota. O sea, podrían hacer un montón de cosas para poder explicar y para que los niños sinteticen esas ideas con otras formas también de construir ese conocimiento. Claro, sí. Súper. Y acá, súper bien, lo que es importante también saber es que la experiencia, esta indagatoria, por eso la hicimos con Agua Caliente, era que la hiciéramos nosotros, o sea, que nosotros tuviéramos la experiencia, y ahora hoy día vamos a trabajar con cómo lo podemos llevar al aula, todo esto que hicimos, cómo lo vamos a llevar al aula y cómo podemos planificar una actividad indagatoria con elementos claves que trabajamos en todo el ciclo. Así que para que tengan en cuenta de que eso, yo quería que trabajaran ustedes, por eso que el Agua Caliente, pero ahora eso se puede modificar, o ahora podemos llevar
esta transposición al aula con una actividad y con los mismos elementos que trabajamos poder modificar la actividad que quieran en indagatoria. Yo creo que ese es como el objetivo común. Gracias. ¿El otro grupo? ¿Algún otro grupo? ¿Algún otro grupo que esté presente? ¿El grupo del Jorge? Había uno con nombres. Hola, yo participé en el grupo de Jorge. Ya, Bueno, Gladys. Hola, sí. ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hicieron y cuál fue su experimento? Y para que nos haga una síntesis más o menos de lo que realizaron. Nosotros hicimos el experimento de los vasos con el huevo y la sal. ¿Ya? Primero nosotros pusimos los 2 vasos con agua, con la misma cantidad de agua, el mismo material del vaso, ¿ya? Y analizamos el agua cuando le echamos la sal. Vimos que el agua con la sal cambió de color, ya se puso como más turbia. Luego ¿Registraron esas observaciones y las fueron poniendo en la tablita? Sí, todo está registrado. Sí. Luego echamos los huevos y nos dimos cuenta que el huevo que flotaba era el huevo que estaba en el vaso con agua con sal. ¿Ya? ¿Y cómo explicaron eso después? ¿Cómo lo explicaron ustedes? ¿Cómo se lo explicaron? No lo alcanzamos a explicar. Pero, ¿cómo te lo explicas, más o menos? Pero estaba pensando ahora que usted estaba conversando con mi colega y sería, creo yo, como una buena alternativa echar como en un contenedor grande, llenarlo de pelotas de ping-pong, ¿ya? Y que introducir, no sé, un huevo el mismo niño en este contenedor. No sé si me ocurrió ahora porque no alcanzamos a analizar esa parte nosotros en el grupo. Ya, pero al final podríamos como extrapolar lo mismo que pasó con otro modelo experimental para poder explicar de mejor forma qué pasa. Claro. Ya. Y al final, ¿tú cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que el huevo flotó cuando le echaste sal? Porque la sal ocupó como el espacio del espacio, está bien utilizar la palabra, sí, digamos espacio del vaso, del agua, por eso que el huevo no podía bajar. Ya, o sea, ocupamos todo ese espacio y lo podríamos, claro, podríamos ocupar los espacios y al final queda en suspensión algo que pongamos encima de esa materia, de ese líquido ahora es agua con sal. Claro. Y ahora podríamos explicar, de alguna manera, ¿se acuerdan cuando lo vimos con la focalización de por qué esta persona que iba tan emocionada y que flotaba pero mire, si floto en la laguna Céjar, podríamos explicar de por qué los cuerpos se suspenden en agua salada con mucha sal. Y al final tiene que ver con una mezcla, o sea, es el agua con algo entre medio de las moléculas de agua. Yo creo que eso es como... ¿Y qué actividad se le ocurre? Lo de la pelota de ping-pong, ¿cómo hacer lo de la pelota de ping-pong? ¿Y qué otra actividad podríamos hacer para poder explicar lo que pasó? Puede ser también, no sé, pues como en uno de esos floreros de vidrio grandes, llenarlo como con semillas, porotos, lentejas. Ir llenando, como ocupando los espacios. Ocupando el espacio, claro. Ah, ya. Como ir llenando y que todo quede sin aire y al final yo puedo poner cualquier cosa encima y va a quedar suspendida. Se va a quedar encima de todo. Claro. Ah, mira, qué buena idea. Gracias, Gladys. De nada. Gracias. ¿Algún otro grupo? Son difíciles de hablar, como que no quieren hablar mucho. Y yo me aburro hablando solo toda la clase. ¿Alguien más asistió el lunes o no? Bueno. ¿Nadie más asistió el lunes? Sí, parece que están todas dentro, José Luis, de los grupos. Estaba viendo yo de las que están presentes, porque algunas entraron pero se volvieron a salir. Ah, ya. ¿Alguien más que quiera explicar lo que pasó en su grupo? ¿En el de la tinta o en el del huevo? Me da lo mismo cuál es. Y hacemos un grupo más. Mitzi, ¿en qué grupo estaba ahí? En el de la tinta. Yo soy de Calama, yo soy la que mencionó ese tema del jugo en polvo, que fue diferente. El mismo grupo del jugo en polvo. Ah, ya. Sí. ¿La Leonor Tapia? ¿Está por ahí o no? ¿O están enchufados nomás? Ya. Bueno, nos vamos entonces, ya tendríamos algunos grupos, por lo menos esta parte de comunicación de lo que pasó, es clave, chiquilla, respecto de lo que nos sucedió
durante toda la exploración, ¿ya? Y que todos sepan y hacer una síntesis respecto de lo que hicimos. Miren, acá hay una ficha que yo voy a ir llenando en pantalla mientras la vamos a llenar juntos. Nosotros el otro día ustedes dijeron que en la focalización vimos los conceptos previos, contextualizamos el tema de trabajo, motivé con alguna actividad, conceptos alternativos, etc. En la exploración usamos los sentidos, investigamos, lo mismo que salía recién, en la reflexión, conceptos de ciencia y todo. Y ahora en la comunicación, ¿ustedes qué creen que uno tiene que hacer? O sea, ¿qué cosas uno hace durante la comunicación? ¿Qué pasa con la comunicación? Yo voy a partir. Por ejemplo, síntesis de proceso. Proceso e ideas, ¿ya? Por ejemplo, es lo que uno hace en la comunicación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa uno hace en la comunicación? ¿Qué otras habilidades son las que están aquí involucradas cuando uno comunica un trabajo que realizó? Una retroalimentación. Retroalimentación, la vamos a poner en acción, ¿ya? ¿Qué más? Análisis. Análisis de todos los participantes al final. ¿Qué Claro. más? Metacognición. Metacognición, porque al final lo que estamos haciendo es cómo generamos una reflexión respecto de todo el proceso que vivimos, ¿sí o no? Metacognición. Conclusión. ¿Qué más? ¿Qué habilidades nosotros necesitamos desarrollar en la comunicación? La expresión. Eso, muy bien. Expresión, y a lo mejor acá estamos con expresión oral porque estamos en una pantalla, pero puede ser expresión corporal y pueden ser otras Sí, características, ¿ya? Pero la expresión es importante. Y claro, y el comunicar ideas, ¿sí o no? Entonces, cuando uno realiza la focalización, tiene ciertas cosas que vamos a focalizar respecto del tema, vamos a realizar. Cuando tenemos la exploración hay otro momento en el cual yo interactúo y hago otras cosas, uso los sentidos, registro datos, las habilidades. En la reflexión también hay ciertas características de la reflexión donde yo ahí veo la teoría, los contenidos, pongo un lenguaje científico, y en la comunicación, acá la síntesis de ideas, la metacognición, la expresión, retroalimentación, casi tenemos todo lo que necesitamos, así como para un proceso educativo que sea efectivo. Entonces, la indagación con este ciclo pequeñito y con estos momentos dentro de una clase o dentro de una actividad, porque esto puede ser dentro de un proyecto, una unidad completa, ya nos está dando un montón de características positivas para poder realizar con nuestros estudiantes y poder casi cumplir con todo lo que nos pide el currículum y más que eso. Ya, y una cosa, por ejemplo, ¿qué pasó en la focalización con los roles? El rol docente y el rol del estudiante. ¿Cómo me vieron ustedes a mí en la focalización? ¿Qué cosas yo hacía? Yo voy a partir. Por ejemplo, yo traté de motivarla, porque estaba partiendo la clase y ojalá que se motivaran, pero algunas como por ahí nomás. Mostrar en concreto. ¿Cómo? Mostrar en concreto el trabajo. Ya, en la focalización, la primera parte que hicimos, ¿se acuerda con los videos? Preguntas. Eso me gusta. Hice preguntas, el docente hizo preguntas, ¿qué más hizo? ¿Yo qué les decía a ustedes? Yo lo voy a poner. ¿Qué activé? Conocimientos previos. Exacto. Los conceptos previos acá son fundamentales. Yo activo conocimientos previos y al final las preguntas, y al final lo que hago es una pregunta de focalización. O sea, yo pregunto respecto del agua, de algo que esté relacionado con lo que quiero hacer. Y yo como a ustedes las vi como estudiante, yo voy a hacer el del estudiante y ustedes me hacen todo el rol docente. Al final ustedes lo que hacen es, en ese momento, buscan el contexto, ¿ya? O sea, así como, ¿qué me está hablando este tipo? ¿Qué quiere decirme con el agua? Y empieza como a buscar ahí el contexto y empieza a recontextualizar lo que yo trato de contextualizarle. Lo otro que hace el estudiante es que empieza a revolver su cabecita con sus conceptos previos, ¿ya? Y además lo que hacen ustedes es que expresan opinión, empiezan a hablar, se empiezan como a motivar respecto de que hay una interacción ahí. Entonces, hay una interacción, la vamos a poner, interacción inicial, ¿ya? Luego nos fuimos a la exploración.
¿Cuál era el rol mío en la exploración? ¿Cuál fue el rol? Guiar. Involucrar. Guiar. ¿Qué más hice? ¿Qué más Acompañar. hice? Mediación. Acompañar. Muy bien, acompañé el proceso, acompañar, igual me pasé por la sala, cuando estoy en vivo es un poquito más odioso, pero ahora no puedo mucho. Acompañar el proceso. ¿Qué más hacía el docente? Preguntas Sugerir también. algunas alternativas. Sí, eso, preguntas, alternativas. ¿Les di la respuesta alguna vez si me preguntaron algo específico? No. Jamás doy una respuesta. Siempre hago preguntas y si usted me pregunta, yo le voy a contrapreguntar y yo le voy a tratar de que usted lo solucione y usted lo haga. Por lo tanto, aquí el rol docente es guiar, acompañar el proceso, realizar preguntas, generar alternativas a los estudiantes para que ellos Yo creo vean... que, Sí, dígame. yo creo que en este uso de pantalla, yo creo que hay que seguir motivando. ¿Sí? Sí, yo creo que igual hay una motivación hubo de cómo, de cuando era ese acompañamiento de guiar, de hacer preguntas, igual te motivaba. Entonces creo que lo siento igual sigue motivando. Sí, no, y es así. O sea, acá hay una motivación porque trabaje al final. Sí. Ya, motivación al estudiante. Ya, y acá lo que yo vi, por ejemplo, y lo otro, acá es súper importante, chiquilla, es que si ustedes me vieron y lo percibieron así, acá yo en la exploración yo me pongo horizontal, yo construyo con ustedes, yo nunca soy el que doy el conocimiento, ni me pongo el experto, ni nada, sino que me pongo en horizontal a hacer las cosas con ustedes. Si usted me dice, profe, tengo esta duda, mire, estoy echando esta, yo me voy a poner ahí con usted, ya, hagámoslo juntos. Por lo tanto, yo me pongo en horizontal, nunca es vertical. Me pongo como uno más en la construcción de ese conocimiento, ¿vale? Eso es como súper importante. Y el estudiante al final es el que investiga. Ustedes realizaron la investigación, había una guía y todo lo que investigación. Ustedes realizaron la investigación, ustedes conducen la investigación. ¿Qué más hicieron? Ustedes diseñaron cómo iban a hacer las cuestiones, si iban a hacer en papelito, ustedes ejecutan, ustedes realizan al final todo y además colaboran entre ustedes. Entonces, esta cuestión no es solo, sino que hicieron un trabajo colaborativo. Y esta cuestión es súper importante. Y al final en esa colaboración está el profe incluido. No es solo el estudiante. Ya, y en la reflexión, ¿cuál era el rol docente? Acá ya el docente es un poquito más protagonista, pero ¿qué cosas vieron que hice yo cuando les hablé de las moléculas, les puse las moléculas separadas y las moléculas, le puse teoría y todo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el rol docente en la reflexión? ¿Qué tipo de lenguaje usé? Científico. Exacto. Acá, donde, por ejemplo, usted en la exploración uno dice, no, había mucho, había poco, no sé qué. Entonces ahora no, oye, teníamos un volumen, teníamos una cantidad, le echamos 2 gotas, no, le echamos hartas gotas, no, ¿cuántas gotas le echó? Le echamos 2 gotitas, o sea, ya empezamos como a uso del lenguaje científico. Hablamos de partículas, las partículas de agua. Entonces empezamos a incorporar como profesores, empezamos a relacionar la teoría con el contenido. La teoría, contenido, con lo que ustedes hicieron, con su experiencia. O sea, al final igual es basado en la evidencia. Entonces, acá yo, si es que ustedes me piden, acá hay una explicación de conceptos. De los conceptos claves que yo quiero enseñar, porque acá esta cuestión no fue solo experimentar, sino que acá lo que yo quiero es enseñar algo. Entonces, esta cuestión es clave. Y yo a ustedes, aquí en el rol de estudiante, lo que vi que hicieron es que compartieron, comparten observaciones, ahí comparten más o menos lo que hicieron y me van diciendo, sí, porque cuando pusimos el jugo, pusimos el agua, se quedó en suspensión. Entonces me van compartiendo en esa reflexión y yo trato de ir explicando y ponerle este lenguaje más científico para compartir observaciones. Entonces acá usted discute, aquí usted compara, ustedes comparan lo que estaban haciendo con lo que yo estaba diciendo, y además escucha y habla.
que no es menor. Adquiere nuevos conocimientos. Exacto, y usted empieza a reconfigurar esta construcción de conceptos y explicaciones científicas. Entonces empieza a construir, a reconstruir su explicación, porque al final usted a lo mejor tenía una parte y ahora, pero verdad que las moléculas tenían aire, por lo tanto por ahí, y entonces empieza a reconfigurar y ya a darle una explicación más científica a lo que ya conocía de antes. Eso es súper importante. Y en la reflexión, ahí el protagonista es un poquito más protagonista el profe, ¿ya? Ahí es donde yo tengo que saber de lo que estoy hablando y de lo que quiero enseñar. Ya, y en la comunicación, ¿cómo era el rol docente? Yo voy a empezar. Yo escucho, ¿sí o no? Retroalimenta. Retroalimento. ¿Sigo haciendo preguntas o no? Sí, preguntas. Acá es fundamental la pregunta desde el inicio hasta el final, lo vamos a ver después. ¿Qué más? Comunica ideas o aclara ideas o conceptos. Aclara ideas o conceptos basado en lo que exponen. Entonces aquí le doy toda la confianza a mis estudiantes. ¿Sí o no? Sí, y al final eso es importantísimo, porque en la comunicación y esta retroalimentación en esta parte es cuando tú le das la confianza al estudiante de que realmente está construyendo el conocimiento y que lo que él creía que era así, ahora lo complementó y no era errado, no es un error, sino que ahora lo sabe explicar de mejor manera. Por lo tanto, esto es clave acá en la comunicación. Y ustedes sintetizan. Esto es clave también, porque es mi forma de poder evaluar la síntesis de todo lo que hicieron, del proceso completo. Hicieron la síntesis del proceso, comparten observaciones, ideas, etc. Discute, compara también, interpreta cosas. Interpretación. Ustedes ahora ya interpretaron cosas, por ejemplo, cuando me hablan del agua, me hablan de la flotabilidad, de la densidad, ya empiezan como a interpretar algunas cosas con todo este conocimiento y se expresa casi libremente, porque ahí hay un acotado. Pero por lo menos, miren, llenamos esta ficha y tenemos 4 momentos de la indagación científica que son clave, y cada uno de estos momentos tiene ciertas características, y además hay una característica del docente y una característica del estudiante. Por lo tanto, ya tenemos nuestra ficha completa para poder ya ir a trabajar a las pizarras, y ahora les voy a explicar lo que vamos a realizar con esa fichita. Estamos aquí. ¿Ven ahí la diapo, no? Yes. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes ya tienen la ficha completa, por lo tanto, con esta ficha, que ahora ya está completa, van a poder analizar una actividad indagatoria del PIPE 2021. ¿Ya? Cada grupo va a tener su actividad indagatoria. La actividad ya está así en este cuadernillo tal cual, va a estar en su pizarra Jamboard de los grupos correspondientes. Lo que tienen que hacer, escúchenme bien, es poder desglosar esta. Yo no quiero que hagan la misma actividad, yo quiero que esta actividad ustedes la transformen. Esta actividad tiene la focalización, tiene la experimentación, tiene la reflexión y además tiene la comunicación. Por lo tanto, lo que yo quiero es que se basen en el tema, y en alguna de las cosas, los materiales pueden basarse en los materiales también, pero quiero que ustedes me digan qué van a hacer en la focalización con este experimento y cómo lo podrían transformar. No quiero que lo hagan igual, por eso aquí les pido un poquito de esfuerzo, y que enumeren las actividades que van a hacer en cada uno de los momentos indagatorios, qué es lo que se les ocurre que van a hacer. Por lo tanto, van a tener la ficha completa, ya la tienen en su Jamboard, y van a tener una ficha vacía en la última diapositiva del Jamboard, donde ustedes pueden ir aquí enumerando las actividades que van a hacer en la focalización, cuál es el rol docente, cuál es el rol del estudiante, y para que lo vayan poniendo con actividades específicas para esa actividad puntual. Una de las actividades es acerca de mezclas. Igual de lo que trabajamos, van a hacer una actividad con mezcla. Y la otra es con burbujas. La otra actividad es con qué vamos a hacer con las burbujas. Por lo tanto, para que la actividad la desglosen, la destruyan y la pongan y la reformulen en los grupos,
con estos 4 momentos indagatorios. Por lo tanto, esa actividad debería tener focalización, exploración, reflexión y comunicación, y quiero que lo hagan en esa fichita y me lo dejen escrito con sus nombrecitos en las pizarras, por favor. Así que ya ahora nos vamos a trabajar, yo me voy a pasear por todas las salas, así que ahora ya nos vamos a trabajar a este taller de replanificación en las microaulas. Las van a tirar a las microaulas en 4 grupos y van a tener todo su material en las pizarras virtuales, ¿vale? ¿Alguna duda, chiquilla? Bueno, me preguntan en la salita. Nos vamos entonces. Vámonos. Nos vamos. Aún no. Ahí le van a compartir la pantalla. O sea, la Jamboard. Estamos en el tiempo, ¿cierto? Sí, más o menos. Me pasé 4 minutos. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola. Háblenme acá, pueden ser más chicas. No sé si Hola, entré. hola. Nadie me habla en la otra sala, bajo solo. Oye, lo que tienen que hacer al final es como tomar la planificación que está en el Jamboard y esa tienen que tratar de transformarla con los mismos elementos que tiene la actividad y transformarla un poquito con actividades específicas en cada uno de los momentos indagatorios, ¿vale? Esa es como la instrucción general, para que la vayan realizando en la pizarrita. Pongan su nombre, por favor. Ya, chiquillas, voy a ir a darme las vueltas y vuelvo. Cualquier duda me avisa. Disculpa, Alejandra, tienes tu micrófono apagado. No podemos escuchar. ¿Verdad? Perdón. Ahora sí, estaba buscando la imagen para compartir, no me veía que estaba silenciado. Voy a compartir la llama. Ustedes me avisan si se ve. Sí, sí se ve. Ya. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, bien, gracias. Muy bien. Mucha gracias. pega, Carla. Sí, se me desconecta cada rato, lo siento. Es que estoy con un caso judicializado y la clase pasando súper desenchufada, perdón. La clase estaba con tribunales justo a la misma hora. Entonces no podía conectar, mira, se me caía cada rato. Perdón. Difícil, no te preocupes. Vamos a empezar a trabajar como mencionó José Luis. La idea es que nosotros podamos, desde lo que vimos ahora, desde todo el trabajo que hicimos con la ficha, la idea es que nosotros también podamos, en base a lo que nos presenta José Luis, vamos a ver una actividad de estos módulos, ¿cierto? Que nosotros, posterior a estas terminando las jornadas con relatores, vamos a trabajar con nuestro cuadernillo de PIPE, lo que va a significar que sea como una herramienta para la ejecución de las planificaciones que nosotros posterior a esto les vamos a solicitar, ¿ya? Entonces la idea es que veamos uno de estos módulos, lo podamos trabajar y podamos ver en función de cómo vamos a originar replantear esta planificación en base de lo que José Luis nos pidió. Entonces tenemos el material, tenemos la ficha de indagación científica con la que ya contamos, que llenó José Luis. Tenemos la actividad del PIPE, que se llama Conociendo Ciudad Revoltijo, es una de las actividades que son parte del cuadernillo de uno de los módulos asociado a Ciencias Naturales. Y lo que vamos a hacer es replanificar la actividad que se entregó. Y posterior a eso vamos a describir ciertas actividades que se van a realizar siguiendo la ficha que hicimos para poder completar la otra. Y en la parte de comunicación, la idea es que nosotros en esa fase del proceso del ciclo de indagatorio podamos proponer una actividad, como la que mencionó recién José Luis.
en otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, ¿de qué manera nosotros explicaríamos este proceso del agua en una obra de teatro? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Después quizás en el área de psicomotricidad o en relación con conceptos claves que ustedes puedan asimilar, de qué manera quizás lo podemos presentar de una manera mucho más concreta, ¿cierto? Realizando o elaborando una maqueta o con modelos o con materiales. Entonces, como se dan cuenta, en la parte comunicativa es donde nosotros tenemos que llevar a la práctica este proceso, ¿cierto? De maneras diversificadas, que dependan asociados quizás a las características también de los niños y las niñas, porque la idea es hacer actividades diversas que podamos proponer, pero de diferentes formas. Entonces la idea, no sé si una de ustedes puede exponer al final cuando nos corresponda, no sé si puede Leonor, Carla o Gabriela. Carla, ¿te parece? Sí, me enchufo, sí. Ahí si no está la Gabriela ahí de reemplazo. Pondré todo de mi parte y voy a anotar todo. Súper, ya. Entonces, manos a la obra. Tenemos la ficha, ¿cierto? Que registramos recién. Y contamos con este módulo. No sé si lo alcanzan a ver. No se ve, ¿no es cierto? Vamos a agrandar. Está muy chiquitito. Ahí lo vamos a agrandar. Ahí sí. ¿Se ve ahí? La vamos a ir viendo y la vamos a ir... Yo la voy a ir moviendo. ¿La pueden visualizar ahí? Sí, un poco mejor. Ya, vamos a ver. Está mucho más grande. Ahí la ven, ¿cierto? Ya, ahí sí, perfecto. Los módulos parten con la experiencia científica, cada módulo, y estos módulos constan con el desarrollo de las experiencias. Una de ellas es Conozcamos Ciudad Revoltijo y partimos con los materiales, ¿cierto? Entonces la idea es que a lo mejor una de ustedes puede ir leyendo, vamos leyendo rápidamente de qué consta, de qué se trata esta experiencia, para que pues sigamos con la remodificación. Carla, no sé si tú quieres partir leyendo lo que contiene esta experiencia científica. Sí. Ya, súper. Bueno, comienza, ¿cierto? En este caso con la lista de materiales. ¿Ya? Donde hay lámina con Ciudad Revoltijo y sus lugares característicos en anexo en un gráfico. 4 potes de agua, 4 potes de jabón líquido, 4 contenedores para realizar la mezcla, témpera de diferentes colores, 4 palos de helados, medidores de volumen, en este caso tazas, hojas o cartulinas blancas, lápices de colores, receta de mezcla con palabras y dibujos, banderines de burbu, lavandería, que también están en el anexo del gráfico. Vamos a corrernos acá. Ahí y aquí. El desarrollo. Ahí. En el desarrollo, fase 1, la focalización. Los niños y las niñas son invitados a reunirse en un lugar de la sala para desarrollar la nueva experiencia en la Ciudad Revoltijo, cuando de pronto un miembro del equipo pedagógico interrumpe la sesión, mostrándoles su delantal, debido a que ha derramado su jugo. ¡Oh, miren niños y niñas! Accidentalmente he mojado mi delantal al derramar mi jugo. ¿Dónde podré encontrar un lugar en el cual podré lavarlo? Luego de ello señala, se necesitarán muchas burbujas para limpiarlo. Tienes que bajar un poquito. Sí. Súper. A continuación les invito a revisar la lámina de Ciudad Revoltijo y identificar cuál de los lugares que en ella se encuentran pueden visitar el día de hoy para ayudar con la limpieza de esta prenda. Se les incentiva señalando la frase, sí, niños y niñas, hoy visitaremos la Burbu Lavandería. Es un lugar maravilloso donde siempre hay miles de burbujas. Durante el desarrollo de esta etapa se sugiere formular algunas preguntas claves como ¿qué cosa creen que encontraremos en Burbu Lavandería? ¿Qué nuevas mezclas haremos en este lugar? ¿Qué materiales creen que usaremos? Entre otras. Para motivarlos a realizar esta nueva experiencia y conocer el elemento central de la Burbu Lavandería, el equipo pedagógico elaborará frente a ellos una mezcla de agua
y jabón señalando cada componente y luego en un espacio abierto realizarán varias burbujas, incentivando a los niños y niñas a jugar a reventarlas. Para ello, y mientras lo realizan, se les motiva a señalar la consigna: en Ciudad Revoltijo nos gusta mezclar. Luego de brindar algunos minutos para reventar las burbujas, se sugiere plantear algunas preguntas tales como: ¿cuál es el elemento central de Burbulavandería? ¿Les gustan las burbujas? ¿De qué están hechas? Entre otras. La pregunta central que deberán verificar durante la ejecución de la experiencia es: ¿cómo podemos hacer nuestras propias burbujas? Ahora viene la fase 2. Yo te ayudo con la fase 2. Gracias. Dice, fase 2 viene la experimentación y la ejecución. A continuación, se debe invitar a los niños y niñas a elaborar sus propias burbujas en la Burbulavandería. Niños y niñas tendrán que conformar 4 equipos, luego tendrán que ir desarrollando el desafío propuesto. Se presentará una receta secreta en la cual estará escrita y dibujada la forma de elaborar burbujas de jabón. Durante la ejecución tendrán que conversar y cooperar para poder desarrollar la receta secreta. 1. Verter un poco de agua, 1 taza o 200 ml. 2. Verter un poquito de jabón, media taza o 100 ml. 3. Témpera del color que deseamos que sean nuestras burbujas. Puede ser colorante, alimentario, en gotas, hasta obtener un color deseado. Para motivar aún más a los niños y niñas y con la finalidad de proporcionar un sello lúdico, es importante utilizar la consigna clave de la unidad: en Ciudad Revoltijo nos gusta mezclar. Luego deben ir revolviendo sus mezclas con la ayuda de un palo de helado y se les entregará a los niños y niñas limpiapipas en forma de aros que al sumergirlas en el jabón y luego al soplar les permita crear burbujas. Ahora vendría la etapa de, estamos acá en la etapa de, voy a achicarlo un poquito para ver en qué, estamos aquí. Luego viene la fase 3. La fase 3, y acá voy a agrandar. Que a mí me tapa la pantalla donde comparto, entonces donde las veo a ustedes me va tapando la pantalla. La fase 3 de la reflexión. Aquí estamos. Durante la realización de la fase de reflexión, se propone plantear las siguientes interrogantes. ¿Les gustó realizar sus propias burbujas en la Burbulavandería? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? El agua y el jabón se mezclaron, entre otras. Además, es muy importante brindar un espacio para observar y razonar respecto del tablero relacionado con los diferentes tamaños de las burbujas y argollas utilizadas. A continuación, se debe profundizar en torno a la pregunta central: ¿cómo podemos hacer nuestras propias burbujas? Para lo cual se proponen las siguientes interrogantes. ¿Qué elementos debemos mezclar para crear burbujas? ¿Qué debo hacer para que mis burbujas sean de un color? Por ejemplo, rojas, entre otras. Niños y niñas son felicitados por el excelente trabajo desarrollado y reciben el segundo banderín correspondiente a la Burbulavandería, con lo que pueden continuar con su aventura y descubrir un nuevo lugar. El banderín puede ser colocado en un lugar destacado de la sala, como la parte superior del pizarrón, junto al banderín de la primera actividad. Y me parece que esa es la actividad completa. Nos falta la última parte que está más abajito. La cuarta fase, aplicación o proyección. Se promoverá la comunicación con las familias de tal manera que puedan desarrollar la mezcla de burbujas en su hogar con sus hijos e hijas y formar diferentes burbujas en sus casas. Se pedirá a las familias que envíen una fotografía como evidencia de la misión encomendada. Entonces, chiquillas, vemos que esta ficha o esta lámina tiene una experiencia, una actividad
donde cumple con 4 fases del proceso indagatorio, ¿cierto? Y acá es donde nosotros tenemos que modificarla. Tiene un desarrollo, una duración de 2 bloques, fase 1 y 2 de 30 a 40 minutos, fase 3 y 4 de 30 a 40 minutos, y ahí obviamente es lo que propone la ficha. Aquí ahora es donde nosotros entraríamos a crear de qué manera nosotros podemos modificar y crear en relación, ¿cierto?, a nuestra realidad o a lo que nosotros creamos más coherente para nuestros niños y niñas. Y es aquí donde nosotros vamos a desarrollar la planificación en función de la focalización, cómo ustedes creen que sería la exploración, la reflexión, la comunicación. Ahí tendríamos que presentarle otra motivación, ¿verdad? En la focalización. Claro, de acuerdo a lo que leímos recién en nuestra actividad, ¿cómo ustedes creen que sería en función de lo que vimos en el módulo? La idea es que no sea la misma, por eso es que la podamos modificar. Claro, si ustedes dicen, no, que fome hacer eso, o me falta algo ahí, me falta a lo mejor que igual metan las manos, y yo quiero hacer una actividad donde metan las manos, y que ahí empezar a focalizar y preguntarles, por ejemplo, y que se les ocurra hacer algo. Claro, acá tenemos la focalización. Vamos tirando ideas. Ya, el objetivo de la actividad es que ellos en el fondo hagan burbujas y busquen la forma de crear burbujas, ¿no? Claro, uno de los objetivos es ese, pero también es que sepan por qué se hacen las burbujas. O sea, al final aquí hay un contenido, yeah. Es como por qué nacen las burbujas y que tienen aire adentro. Las mezclas. Y que hay una mezcla, yeah. Y que al final yo mezclé jabón con algo y yo de ahí pude hacer una burbuja, por ejemplo. O sea, tiene otra propiedad, que sea agua sola o que sea jabón solo. Entonces, como que esa mezcla, yo creo que ese es como lo principal. Como que si mezclo algo, puedo hacer burbuja. Tiene otra propiedad el líquido. O la mezcla. Porque ¿cómo se te ocurre hacer una focalización, Gabriela? Así como que tú, ¿qué harías? Así como si yo voy a trabajar con mezcla. Y voy a trabajar con mezclar cuestión y todo. Como ¿qué se te ocurre que yo podría hacer para poder atraer esos conceptos previos o poder preguntar? O poder no preguntarle, sino que saber y conocer, mira, él ya ha sentido esta diferencia, él ha sentido que el agua es de esta forma, pero el agua con aceite es guácala, o que esto es más denso, como eso. ¿Qué harías tú? Bueno, pensaba, como está ahí expuesto como con una lavadora y algo así, creo que también ese es una buena actividad, pero también puede ser como cuando se lava la loza, por ejemplo. Ya, es más cercano. Como claro. Que podría ser como más universal. Exacto, como cuando lavan la loza las mamás y también hay lo que tú dices, las texturas que traen, por ejemplo, la loza. Ahí podría ser una actividad de focalización así como rápida. Claro. Como decir, miren, así como que vamos a lavar tengo todos aquí estos platos sucios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo limpiarlos? ¿Qué cosa? No sé. Eso, por ejemplo, ahí es súper importante. Entonces, la actividad sería, la actividad de focalización sería igual con material concreto y a lo mejor focalizarlo con un problema, así como decir, oye, tengo estos platos sucios, y tengo agua, y tengo jabón, o tengo Quicks, o tengo no sé qué, tengo témpera, ¿con qué creen que se limpia? No sé, como buscarle ahí para levantar se le podría, claro, exponer, por ejemplo, tengo los platos sucios, ¿qué necesito? ¿Qué voy a necesitar? Tengo aquí, por ejemplo, puedo poner champú, tengo detergente, o tengo aceite. Tengo tierra, claro, como todas las mezclas ¿Cuáles posibles. de ellas? Claro. Yo estaba pensando, no sé si puede hacer un juego, hay así como hacer una sopa, inventarle un nombre, ¿ya? Y por ejemplo, ya le vamos a poner limón, le vamos a poner agua, no sé, pues algo que se pueda tomar, por ejemplo, y de repente le pones jabón, agua, se puede beber, no sé, una cosa así como que ellos vayan también trayendo otras mezclas que conozcan, por ejemplo, de hacer una limonada, que no es lo mismo que lavar un plato, así como ponerle una sopa rara, el del nombre, una cosa así. Ya, o sea, sería como un juego de mezcla, dices tú. Claro.
que cada uno tuviera un material y lo pudiera ir como, ya lo voy a mezclar con el de allá, no sé qué, sabe, una cosa así. Pero la finalidad sería que hicieran la mezcla, salieran las burbujas, ¿o no? La finalidad sería como mezclar cosas. ¿Ya? El asunto es como, la frase era, aquí lo mezclamos todo, algo así. ¿Sí? Sería como eso. Y después hacerla finalmente una mezcla rara, que sería en este caso que no es comestible, que fuera, y ahí sacar, ¿y para qué nos puede servir esta mezcla? Ah, entiendo ya. Sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Estamos bien ahí? Podría ser también dentro de los mismos elementos, se me imagina a mí, no sé, como decía Gabriela, desde la presentación del in situ, por ejemplo, si ellos están jugando en el patio y una vez que están con tierra, no sé, darle, bueno, mi patio es con harta tierra, mira tus manos, mira tu ropa, ¿qué podemos hacer ahora? Si tenemos que ir, no sé, a almorzar, ¿qué viene previo al almuerzo? Entonces, decir, no sé, algunos van a decir ir al baño, otros van a decir lavarse las manos, y desde ahí también, como desde lo cotidiano y práctico que tengan ellos. Entonces, para sacar la tierra, ¿qué vamos a necesitar? Agua. ¿Y el agua con qué? Jabón. Yo por lo menos en el tiempo de pandemia les explico que las manos tienen que tener burbujas y tenemos que generar esta fricción constante hasta que salga burbuja para recién meterlas debajo del chorro de agua. Entonces quizás desde ahí también, desde lo que vayan experimentando diariamente, generar esta focalización a través del interés de ello, de lo propio, para llevarlo en este caso, como dice la colega Leonora ahí, a la mezcla puntualmente o a la digamos, la Sí, me gustó esa idea como de pandemia, como lo que dices tú, como que es bien así de ahora, Súper. contingente. Sí, maravilloso, porque la idea, bueno, la idea es eso, al menos a mí me hace mucho sentido el que apropiemos las experiencias y que estas experiencias que nosotros como intermediarios, como mediadores, podamos explicarlas a las familias y que esto sea desde lo cotidiano, poder crear este lenguaje y también a la vez crear experiencias que permitan a los niños movilizarlos con esto. Ya, vamos a la exploración. En la exploración, ¿qué nos decía esta actividad? La exploración nos decía que, vamos a subirla un poquito acá, la fase 1 y tenemos la fase 2, la experimentación, ¿cierto? Porque estábamos en la exploración o experimentación. Ya, aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque aquí en esta ficha lo que nos decía que teníamos que hacer era invitar a los niños a elaborar las propias burbujas y tendrían que conformar equipos. Se iba a presentar una receta secreta, la cual iba a estar escrita y dibujada en forma para elaborar burbujas de jabón. Durante la ejecución tendrán que conversar y cooperar para poder desarrollarla. Y ahí se les dice que deben verter agua, ¿cierto? Y iban a ir con el experimento de hacer esta mezcla para las burbujas. ¿Cómo lo haríamos nosotros aquí? Que fuera mucha más inclusiva, yo creo algo... Sí, en base a eso mismo, creo que cuando hablamos de experimentación y ejecución, ¿cierto? Como habla la fase 2, habla también desde el otro, desde el par. Por ejemplo, el mismo ejemplo que decía, no sé, de la burbuja de las manos. Que haya un colaborador que presente el agua. Que ¿dónde está el agua? Ya, acá van a estar las llaves dispuestas para el lavado. Entonces va a haber otro colaborador que va a entregar el jabón, ¿cierto? Va a dosificar el jabón en las manos del compañero. Otro va a entregar las toallas, no sé. Y por ejemplo van a hacer, yo me estoy enfocando en ese ejemplo, a lo mejor puede ser otro. Vamos a generar equipos que van a entrar al baño. Como los baños tienen un aforo reducido, entonces voy a generar equipos de 3 niños porque no puedo tener más niños en sala. Perdón, en el baño. Entonces va a estar el amigo que entrega el jabón, el que entrega el papel y el que hace las burbujas y vamos a ir rotando. Entonces todos van a experimentar de cierta manera todos los pasos de esto.
digamos, la mezcla misma, generar la entrega del material, desde ahí la experimentación, ¿cierto?, del resultado, y la sensación que les provoca a cada uno, porque algunos, yo tengo por ejemplo chicos que me dicen, no, el agua está fría, entonces tengo que esperar que el agua se caliente en la llave y que está a temperatura, y le digo, ya, ahora sí, y recién se lava las manos. Entonces, también obviamente ahí van a estar sus intereses y sus propias necesidades, respetándolas como sujetos de derecho en base a la experiencia educativa que estamos presentando. Claro, y ahí es donde, ahí ellos van a colaborar, porque entre todos van a tener un rol, ¿cierto? Entonces van a colaborar, van a ejecutar, y son parte de lo que nos hablaba José Luis, pues parte de la exploración. ¿Alguien más piensa algo igual, distinto? ¿Lo podemos hacer? ¿Hay otra idea para la exploración, chicas? Bueno, ahí como lo decía Leonor, pero un poco está en la actividad, es muy parecido como darles una receta, ¿cierto? Si van a experimentar mezclas, quizás presentarle una receta con imágenes de lo que tiene que ir mezclando y después dejarle una como crea tu propia mezcla o esta sopa extraña que Okay. Como una carta más abierta de sugerencia material, y desde ahí obviamente la experimentación propia. Claro. ¿Solo con imágenes? Claro, porque lectura va a estar un poco complicado. Imágenes puede ser, ¿cierto? Con los pasos a seguir. ¿Algún video, algo que puedan a lo mejor ver? También puede ser, claro, puede ser con un video. Puede también ser, por ejemplo, que en este caso se grafique, no sé, el líquido, un jarro de agua, bla, 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 las temperaturas, como un orden lógico en el cual puedan ir experimentando con esto también paso a paso, digamos. Y en este caso se puede asociar con los números, ¿cierto? Que lleven un orden lógico numérico, orden posicional, ¿cierto? De arriba abajo, de abajo arriba, no sé, como para ir variando. Y ahí También vas se agregando podrían, otros. Dígame. También se podrían generar como estaciones. Por ejemplo, dentro de la sala una estación va a tener, por ejemplo, una mezcla de algo que se pueda como consumir con agua, otro con jabón. Entonces, como que cada niño pase por diferentes estaciones para probar diferentes mezclas. Alguna donde se le introduzca con colorantes, como que tengan como un circuito, estaciones de materiales distintos para experimentar. O en base a lo mismo, como dice Gabriela, por ejemplo, una estación de esta que tenga vinagre con bicarbonato, que es un tipo de burbuja, con otra reacción y otro olor y otra condición, ¿cierto? Que también les permita experimentar de distintas formas. Claro, entonces ahí entrarían los sentidos. Y también se podría hacer en casa dependiendo de las orientaciones que vamos a entregar a la familia. Súper. Aquí Hola, también. volví. Ahora Hola. sí. ¿Cómo Perdón. estás? No te Bien, preocupes. bien. Tenía acá unos temitas de comunicación y temas alcance, por eso, pero ya volví. Estaba escuchando a las colegas, también tratando como de entender la dinámica que se estaba haciendo. Cuando dijeron por estaciones se me ocurrió, o sea, se me vino a la mente también quizás como tipo gincana, pero que cada gincana, o sea, como cada estación de la gincana fuera una mezcla diferente. Pues entonces ahí también se trabaja por equipo, que cada niño sea el encargado de realizar una etapa de la gincana. Entonces ahí también se trabaja o sea, se potencia el trabajo en equipo, la colaboración. El trabajo en equipo, ¿qué más? La colaboración, también el respeto de los turnos, porque tienen que esperar a que el compañero, la primera estación de la gincana realice su exploración, su experimento, por así decirlo, para recién que le dé el pase al siguiente y así. Exacto. Súper. ¿Algo más? Hay un trabajo colaborativo también por acá.
En cuanto a los roles, ¿ustedes piensan que son los mismos? Vamos a dejar los mismos que José Luis nos mencionó. ¿Tienen algunos otros? Porque en cuanto a lo que José Luis nos menciona en los roles, por ejemplo, en la focalización tenemos el rol de docente, activar conocimientos previos, motivar, preguntas de focalización. El rol del niño y la niña es buscar conceptos previos, expresar, ¿no es cierto? Tener esta reciprocidad de lo que nosotros como adultos o como mediador en este caso estamos entregando. Y en la exploración, observar este proceso, acompañar el rol del docente, acompañar al grupo, hacer preguntas, no dar respuestas, sino que más bien quizás aquí vamos a ir promoviendo preguntas reflexivas. Y el rol del niño sería investigar, conducir la investigación, registrar datos, diseñar, ejecutar, colaborar entre ellos. ¿Serían los mismos? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, Ok. Vamos a la reflexión entonces. En la reflexión, ¿no es cierto? Ya tenemos los conceptos de ciencia, las explicaciones, la teoría de los contenidos, el lenguaje científico, reflexión conjunta de lo realizado y establecer relaciones entre los conceptos. ¿Ya? Aquí el rol del docente va a moderar, usar un lenguaje científico, relaciona lo que hicieron con contenido, explica conceptos. Y el rol de los niños y las niñas es compartir las observaciones, la idea, utilizar los registros, lo que hicieron, comentar lo que hicieron, discutir, comparar, analizar, escuchar y hablar. Entonces, ¿cómo sería nuestra reflexión aquí en nuestra modificación de plan? ¿Cómo lo haríamos nosotros? La idea es que no sea lo mismo, ¿cierto? La idea es que sea distinta. Disculpa Alejandra, ¿puedes mostrar cómo es la reflexión en la actividad? Voy al tiro. ¿La ven ahí? ¿Alguien la puede leer? ¿La ven ahí, chiquillas? Sí. Sí la podemos ver. Ahí no sé si Gabriela la puede leer. Durante la realización de la fase de reflexión, se propone plantear las siguientes interrogantes. ¿Les gusta realizar sus propias burbujas en burbulavandería? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó? El agua y el jabón se mezclaron, entre otras. Además, es muy importante brindar un espacio para observar y razonar respecto del tablero relacionado con los diferentes tamaños de las burbujas y las argollas utilizadas. A continuación, se debe profundizar en torno a las preguntas centrales. ¿Cómo podemos hacer nuestras propias burbujas? Para lo cual se propone la siguiente interrogante. ¿Qué elementos debemos mezclar para crear burbujas? ¿Qué debo hacer para que mis burbujas sean de un color, por ejemplo, rojas o entre otras? Niños y niñas son felicitados por su excelente trabajo, desarrollado y recibiendo el segundo banderín correspondiente. Ya, ahí va como por estas etapas, ¿cierto? Con estos logros. Exacto. Ya. Bueno, la parte de la reflexión indudablemente tiene que llevar igual preguntas, tiene que llevar estas preguntas. Ya lo vamos a escribir. Entonces, ¿cómo haríamos la reflexión? Relacionarlo también con la focalización, porque al inicio también se hicieron preguntas donde se presentó también el material, se presentó lo que creían que se iba a realizar, de ahí hacer la relación de lo que ellos creían con lo que ocurrió, que se cuestionen también por qué ocurrió lo que ellos observaron. Mayor cuestionamiento desde lo que se ejecutó y desde lo que observaron. Perfecto. ¿Algo que le cambiarían a la actividad?
en relación a la reflexión. Quizás ahí en la reflexión también se podría como llevar la reflexión a través de imágenes también, como, no sé, una presentación en PowerPoint. Esta es la reflexión, ¿cierto? Sí, en ese punto estamos, ¿verdad? Sí. Sí. Y en torno a esas imágenes del mismo experimento y realizando las preguntas como para que puedan enfocar lo que hicieron con lo que comparar ambas cosas. Mediante preguntas desafiantes. Claro. Etcétera. Algún video, imágenes. A ver, etcétera. Ya, súper. Y acá por último nos falta la parte como más importante, de qué manera nosotros creen ustedes que se presentaría la comunicación. Ya nos queda poquito, un minuto para regresar, pero la idea es que ustedes piensen cómo lo pudiésemos hacer, una obra de teatro, a lo mejor quizás los disfraces de una burbuja gigante, cómo podríamos hacer la representación de esta actividad para que no fuera solamente quizás que ellos pudiesen experimentar, que es una parte importante, pero también cómo hacemos una representación. Y ahí para que lo podamos presentar en el plenario. ¿Qué se les ocurre? En actuación, por ejemplo, como reconstitución de escena, así como un para atrás, y que los niños vayan diciendo parte por parte, y uno, en este caso, la mediadora o... Ya estamos volviendo. Sí, ay sí, ay sí. Las cosas técnicas no nos abandonan, ¿ah? Durante esta jornada. Bueno, ya estamos volviendo a la aula principal después de este trabajo ahí en las aulas virtuales. Por favor, José, escucharte un poco de este taller, de esta jornada, de la replanificación hoy día que tuvimos y qué pudiste ver también mientras estabas ahí paseándote por las aulas virtuales. Sí, ya, entonces ya terminamos esta parte, vamos a comenzar como ya a cerrar, porque no quiero abusar del tiempo, le decía a una chiquilla ahí en una de las salas, porque estamos muchas horas en la pantalla, pero la idea era que ustedes tuvieran un primer acercamiento a una planificación respecto de la experiencia que tuvimos como indagación científica. Este es el primer acercamiento al aula y lo que nos pasa a los profesores, a las profesoras, a la educadora, algunos educadores también existen, lo que nos pasa es que cuando le nombran el aula se ponen como gatos engrifados y ¡ay, qué lindo el taller y todo! Pero cuando quieren tocar el aula, ahí como que no quieren mucho tocar el aula. Entonces, la idea era tener este primer paso y este primer acercamiento de cómo esto que realizamos y esto que quedó en un poquito abstracto, lo llevábamos allá a algo concreto, algo escrito y algo de análisis, para que lo pongamos después en una planificación real. Yo creo que es importante saber que ahora con esta ficha que hicimos, con esta ficha que emergió del PIPE 2021 de ustedes, de este taller, podríamos ya nosotros convertir cualquier actividad que no creamos que sea tan indagatoria, la podríamos ya convertir en una actividad indagatoria para cumplir con esta fase o con estos momentos del ciclo indagatorio. Yo creo que eso es lo más importante. Si no terminamos la actividad, no importa, por eso que le pedía que pusieran los nombres, eso es importante para registrar los nombrecitos en la Jamboard, en la pizarra, porque esto va a quedar de una tarea, no es tarea inmediata y me la tienen que mandar, sino que va a quedar una tarea que después se la van a repetir, la Olga y el equipo del Explora les va a repetir esta tarea y yo se las voy a plantear ahora.
Entonces, esta planificación, cuando ya realicen las planificaciones que les van a pedir, comiencen con esta guía, con este primer momento de la ficha, de completar la ficha, y planifiquen su actividad en función de estos momentos indagatorios que realizamos, que tuvieron como experiencia, y que hoy día ya los pusieron en papel. Cuando realicen su planificación, por favor, tienen que cautelar de que la indagación científica esté presente con estos 4 momentos y que algunos elementos que están en esa ficha tienen que cumplirse para que la indagación científica sea el foco de la estrategia metodológica que van a aplicar en esa actividad específica. Una cosa importante es que en la tarea, la actividad de comunicación, la última parte, el último cuadrito, tiene que estar relacionada con otras áreas del conocimiento. O sea, yo tengo que complementar esta explicación con corporalidad, tengo que, con música, con movimientos, con modelar, con motricidad fina, tengo que conectarla con otras áreas del conocimiento, porque nosotros no somos solo científicos. Yo soy científico de formación, pero soy una persona. Me encanta el arte, me encanta la música, con mi hija hacemos música. Entonces, hay otras actividades, la matemática está muy relacionada con la música y la matemática está muy relacionada con el lenguaje científico, por lo tanto hay conexiones que hay que realizarla con las otras áreas del conocimiento, y la indagación científica es el escenario perfecto para poder realizar estas conexiones. Lo que nos está pasando hoy día en la pandemia tiene un componente científico primordial e importante, pero no es el único. Eso tiene consecuencias sociales, por eso estamos encerrados y cansados, tiene consecuencias económicas. Por lo tanto es un problema sociocientífico, ya no es solo científico, tiene un componente importante científico, pero esa explicación que yo puedo darle solo científica se une a otras áreas del conocimiento, a mis emociones, a mi sociabilización, a mi estado psicológico, a todo lo que yo pueda ser como persona. Entonces, la ciencia pasa lo mismo. Yo puedo explicarlo científicamente, pero esa explicación científica está conectada con otra área de conocimiento. Y eso yo creo que ustedes lo saben mejor que nadie y lo ejecutan las educadoras de párvulo. Por eso me encanta trabajar con educadoras. Es lo que mejor hacen, es lo mejor que tienen la formación educativa. La universidad, la media y la básica debería mirar cómo se construye el conocimiento en educación parvularia. Es una de lo que yo creo. Bueno, ya chiquilla, acá lo que quiero antes es que sí me den alguna opinión respecto, porque no quiero irme así como en el vacío de qué pasó en esos grupos. Entonces, una representante del grupo, en medio minuto, muy cortito, contarnos hasta dónde llegaron y contarnos alguna de las actividades, una sola, ¿es la focalización o la transformación de alguna de la exploración, de la comunicación o de la reflexión? El grupo número 1, que me diga algo así como rapidito, qué es lo que hicieron y que me diga una de las actividades que transformaron. Por ejemplo, se transformó a la presentación del lavado de la loza. Ya, Tengo la primera parte. Ajá, sí. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo se le ocurrió que lo iban a hacer? Por ejemplo, la colega decía, voy a presentar visualmente el problema de que tengo estos platos sucios. ¿Qué tengo que hacer? Desde ahí, empezar abiertamente a hacer preguntas para lograr llegar, ¿cierto?, a que tenemos que lavarlo con agua, en este caso con quick, como decía, o con lavalosas, etc. Y desde ahí la experimentación a esta mezcla para generar las burbujas. Súper, o sea, podríamos focalizar con una lavada de platos y aquí tenemos que hacer algo para sacarle la mugre a estos platos. Y ahí podríamos empezar a focalizar y después podríamos hacer la experimentación si necesitamos jabón, si necesitamos témpera o si necesitamos otras cosas y probar. Exacto. Vale, súper. El grupo número 2. Grupo número 2. A ver, en el 2, Constanza, no sé. O Georgia, la Vivi. Las chiquillas replantearon la idea maravillosamente. A mí me encantó. Me encanta, así que quiero escucharlas. Ya el grupo 2. Chiquilla. Bueno, hola, mi nombre es Georgia. Hola, Georgia. Soy del grupo número 2. Mira, nosotros lo replanteamos así como el tema de los fideos. Como ese proceso de los fideos pues partió de la idea de Constanza, de la idea de Constanza, que ella hizo un experimento con ese tema de los fideos, pero cambiando el color. Mira. El color de los fideos. Y lo hizo en sala cuna con los niños más pequeños,
Ya. y con colorante y todo un proceso ahí de... O sea, hicieron las mezclas para poder, y el objetivo era cambiarle el color a los fideos. Sí, ese era el objetivo. ¿Ya? Y bueno, de eso empezaron, como ellos más, usar los sentidos. Ay, qué bueno. Tocar, el sabor, todo ese proceso, y quedamos ahí justo en la exploración. Ya, pero al final ya tenían esta primera parte ya resuelta y después ya, como hay una mezcla y un cambio de color, deberíamos generar una exploración con un experimento que nos explique o que tengamos la experiencia de hacer la mezcla. Y lo más importante que ella enfatizó, Constanza, era que los niños era el protagonista de su aprendizaje. Sí, y las tías estaban observando ese proceso. Qué buena. O sea, se cumplen, por lo menos lo que nosotros llenamos como ficha, se cumplían algunos conceptos claves que tiene cada uno en el momento, al final de la focalización y de la exploración, ojalá. Sí, así es. Súper, qué buena, gracias. El grupo número 3. Grupo número 3. Sí, el grupo número 3, Ideal Ibérica, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿O algún otro miembro? Bueno, sí, nosotros, continuamos con el tema de las burbujas, pero el planteamiento era comentarle a los niños de que venía de una fiesta de burbujas y se había ensuciado el delantal con tantos colores, entonces que, había que lavarlo, había que limpiarlo, y cuál era la idea, con qué se podía hacer, y entonces ahí, surgirá el tema de ¿cierto? El de lavarlo, el de utilizar la mezcla de detergente o jabón o con jabón, así como ellos se lavan las manos, probablemente alguien tira con jabón, o con la mamá lava la ropa con detergente, etc. Y obviamente ahí introducir el concepto de mezcla para poder entonces ya realizar la experiencia y la exploración, digamos, de los materiales y ir utilizando, digamos, los conceptos. Y además, todas las ideas que puedan haber respecto a con qué qué tipo de mezclas, con qué productos se pueden hacer mezclas, ¿cierto? Ir visualizando cuáles sirven y cuáles no sirven para hacer, que forman burbujas. Para que ¿cierto? comparen. Como resultado de la mezcla que se forme burbuja. Vale. Gracias. ¿Y el último grupo? Número 4. Nosotras, con ¿Ya? Ingrid y Mónica. El que más nos llamó la atención fue colocar en la focalización, el conectar estos conocimientos previos, pero de manera bien entretenida, y fue, por ejemplo, porque ahí en la imagen hablaba de láminas, entonces Sí. quizá más práctico y más concreto, entonces que a lo mejor con algo súper sencillo como se ve en el jardín infantil, que con las témperas que hago con el azul y con el rojo, como que en eso nos centramos y nos faltó comunicación, no alcanzamos a terminarla. Ya, pero al final ya cambiaron, transformaron la focalización con una actividad práctica y ya no con láminas, sino que con algo concreto también. Algo concreto. Y que metan las manos, pero una actividad más corta. Eso me acuerdo. Y después ya la exploración ya con cuestiones un poquito más detalladas para que ellos sepan de mezclas y todo. Sí. Ya. ¿Y el registro de datos y eso cómo lo conversaron? ¿Lo alcanzaron a conversar o no? ¿Cómo hacer ese registro? No alcanzamos. Ya, eso es importante, pero ahí lo vamos a comentar. Muchas gracias, Betsy. Ya, chiquilla, entonces yo para ir cerrando, nosotros lo que hemos realizado durante todo este taller con 2 sesiones, trabajamos con 2 experimentos, con agua y tinta, donde ustedes tuvieron la experiencia, por eso que había agua caliente, ya, porque lo hicimos adultos, yo quería que ustedes tuvieran la experiencia indagatoria y que ustedes hicieran esto, porque una experiencia, cuando construye el aprendizaje, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, me va a dejar más significativa todos los conceptos que o que involucra ese aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo evoco, y yo a lo mejor alguna vez me caí cuando entré en los primeros días del colegio y era chico y todo, yo me acuerdo de los olores, yo evoco porque hay una experiencia asociada. Y no me acuerdo, por ejemplo, cuando la profesora me enseñó que me aprendiera el concepto de fotosíntesis de memoria o la fórmula. Entonces, tiene que ver si yo tengo experiencias asociadas a ese aprendizaje, es clave, y es clave en la indagación científica con ese material concreto, y que desde la evidencia se construya el conocimiento, ¿ya? Eso es importante. Por eso que yo quería que ustedes también tuvieran la experiencia
indagatoria, para que no se les olvide qué es lo que fue indagar, cómo lo hicieron, qué sintieron, ¿ya? Y qué cosas, en qué cosas se demoraron más y en qué cosas se demoraron menos. Yo creo que eso es como lo más importante, la experiencia. Lo que hicimos en términos así como generales fue una parte de focalización de conceptos previos, luego hicimos la exploración, luego hicimos la reflexión y aplicación y explicación de los componentes o conceptos clave, y luego hicimos una comunicación respecto de que me escuchen mis pares y de que el profesor también de alguna manera haga una retroalimentación o un ajuste con algunos conceptos que no quedaron muy finos y yo puedo ahí retroalimentar en acción, ¿ya? Esto nosotros lo hicimos de forma más lineal, pero esto es un ciclo. Entonces, la focalización, la exploración, la reflexión y la comunicación del ciclo es el ciclo indagatorio, y esto yo podría partirlo desde cualquier momento del ciclo. No tengo que siempre partir por la focalización. A lo mejor yo voy a partir por una exploración, por un experimento. Eso me va a llevar a la reflexión y explicación de ese experimento, a la comunicación, y a lo mejor después yo voy a decir, mira, esto tiene que ver con el deterrimiento de los hielos, tiene que ver con el litio que están explotando en los salares de acá en la segunda región, esto tiene que ver con los huevos flamencos. O sea, yo después podría generar, o puedo partir desde la comunicación y que se abran preguntas, y empezar a focalizar en una pregunta, explorar, reflexionar. Por lo tanto, yo puedo generar esto en ciclo, y lo puedo iniciar en cualquier punto. Nosotros lo hicimos más lineal por una cuestión de tiempo, pero lo podemos pasar por cualquier lado. Chiquilla, lo que me mencionaron, esto es clave. Todo lo que nos condujo desde el inicio, desde la focalización, hasta ahora, hasta la reflexión y después a la comunicación, son las preguntas. O sea, la pregunta es clave y las preguntas son claves dentro del modelo de indagación científica, de la estrategia de indagación científica. Esto es clave. Yo tengo preguntas indagatorias al inicio, luego acoto y tengo 1000 preguntas en la exploración. Se me surgen preguntas que están relacionadas con la pregunta indagatoria. ¿Por qué floto en la laguna Ceja? Es una pregunta indagatoria, ahí voy a indagar qué pasa. Pero después hice un experimento, entonces después digo, ¿por qué al que le eché sal flotaba el huevo? Entonces, oye, pero la temperatura era distinta, oye, pero el color era distinto. ¿Tendrá relación el color y la temperatura? O sea, ya se me abren todas las preguntas y se me acotan preguntitas pequeñas, y sigo con preguntas todo el rato. Luego voy a la explicación y me surgen preguntas, pero profesor, ¿cómo esta cuestión de las moléculas pueden moverse? Entonces sigo generando preguntas, y cuando yo explico, comunico, se me abren nuevas preguntas. Luego puedo aplicar este conocimiento y se me abre otro ciclo indagatorio. Entonces, toda esta explicación siempre las conducen las preguntas. En ciencia, las explicaciones son las que nos mueven, no el experimento. La pregunta es la que nos movió el experimento. La parafernalia de un experimento, de ir al laboratorio, de ir a ir a mirar por un telescopio, todo ese aparataje no es lo más importante. Esa es la forma como yo llego a explicarme algo. Pero aquí lo importante es la pregunta que va conduciendo, o las preguntas que conducen la investigación científica. Por favor, esto es clave. Por lo tanto, la indagación científica tiene preguntas, y lo otro es que nosotros no trabajamos en vacío. No hicimos un experimento por hacer un experimento. Yo no hice un horno solar y como con toda la parafernalia para nada, sino que lo que yo hice acá fue un experimento muy simple, con hielo, con tinta, para poder explicar un concepto científico. Acá lo clave son los conceptos que yo quiero enseñar. Por lo tanto, estamos hablando de indagación científica, y lo que yo hago es cómo toda esta estrategia metodológica la llevo en conceptos de ciencia y en habilidades para poder comprender y explicar de mejor manera por qué se mezcla la tinta con el agua caliente, con el agua fría, con el agua tibia. Por lo tanto, el experimento es la vía por la que yo explico, pero el concepto es lo que yo quiero dejar. Así que aquí los conceptos científicos tienen que estar claros desde el profesor, lo que yo quiero enseñar tiene que estar claro desde un inicio. Lo otro, que además en esta etapa indagatoria o en estos momentos indagatorios trabajé habilidades. Y trabajamos casi, imagínate, en un taller de 45 minutos de 1 hora, trabajamos un montón de habilidades: observar, clasificar, predecir, formulamos hipótesis, controlamos variables, definimos variables, relacionamos cosas, aplicamos, experimentamos, investigamos. O sea, generamos un montón de habilidades y desarrollamos habilidades que están en el currículum, están en todos los procesos científicos, y las podemos trabajar en conjunto con esta actividad. Por lo tanto, la indagación científica nos da pie para eso.
Por lo tanto, en términos como ya cerrando y un poquito más teórico, ¿qué es lo que es la indagación científica? La indagación científica es una metodología, es el proceso en el cual se plantean preguntas, las preguntas, de nuevo, es clave, el proceso en el cual uno se plantea preguntas acerca del mundo, se generan hipótesis, se diseña una investigación, se colectan y analizan datos para encontrar una solución o una explicación posible. Yo siempre doy explicaciones posibles. Acá las verdades absolutas no existen. ¿Por qué? Porque en ciencia las verdades absolutas no existen. Nosotros los científicos trabajamos tal como trabajaron ustedes el lunes pasado, perdón, la semana pasada, pero el lunes pasado. Así construimos el conocimiento. Con lo que ya hay, con la experiencia, lo hacemos en grupo, lo hacemos en grupos colaborativos, y nosotros generamos mejores explicaciones o complementamos la información de la mejor explicación posible. Pero nunca hay una verdad. Porque si yo supiera la verdad, por ejemplo, que el DNA es una escalera, el DNA no es una escalera, es un modelo, o que el átomo es de esa forma, el átomo nadie lo ha visto con el microscopio más poderoso del mundo, sino que por propiedades yo sé cómo se comporta el átomo y qué cosas puede tener, pero la verdad del átomo no existe, o sea, eso es una teoría, es la mejor explicación posible hasta el momento. Por lo tanto, si yo supiera la verdad, ¿para qué hago ciencia? El científico para la casa. Por lo tanto, en la indagación hacemos lo mismo que los científicos, construimos así el conocimiento y nos basamos en la evidencia. Ojo, existen distintos tipos de indagación. Nosotros hicimos una indagación un poco más guiada, pero hay distintos tipos. Acá les voy a ampliar un poquito la diapo, porque la indagación, por ejemplo, lo que no es indagación, es cuando el que decide el problema es el profesor, el que decide la metodología es el profesor, y el que decide las conclusiones es el profesor. O sea, si yo voy a un laboratorio y hago un típico experimento, mezcle esto, échele tanto, y yo le demuestro y le hago, y ya, ¿cuánto le dio? Y se combinó el color y no. Si yo hago toda esa parafernalia con un laboratorio súper caro, con reactivos y todo el cuento, pero yo doy el problema, yo doy la metodología y doy la conclusión, hago cosas activas, hago alguna metodología con material concreto, pero no es indagatorio. La indagación estructurada, ya empezamos con indagación cuando por lo menos el estudiante ya decide qué conclusiones va a sacar y el profe no interviene, ¿ya? Pero el profe puede decir la metodología y puede decidir el problema también. Lo podemos ir haciendo de a poco, ¿ya? Pero eso ya es indagación. Una indagación guiada, como lo que hicimos ahora, el profe decide el problema. Él va a acotar dónde vamos a tener el problema del agua, la disolución, las mezclas, por ejemplo, pero quien decide la metodología aquí es el estudiante. Quien decide las conclusiones son los estudiantes, y ellos construyen ese conocimiento y yo los acompaño como profesor. Y la indagación abierta, que es como lo máximo en indagación, es cuando yo puedo ir a terreno y que se les ocurran unas preguntas y cada uno decide qué problema va a estudiar y desde ahí parte toda la investigación. Ellos deciden el problema, ellos deciden la metodología y ellos deciden sus conclusiones y yo lo acompaño por todo el proceso. Esa es una indagación abierta. Por lo tanto, la indagación científica tiene también niveles en los cuales yo puedo trabajar y depende de mi estudiante. Yo puedo ir trabajando de a poquitito esta indagación científica y no ir de sopetón a una indagación abierta, sino que yo puedo ir trabajando algunos momentos indagatorios en todas mis actividades donde yo decido algunas cosas, pero dejo flexibilidad para que mis estudiantes construyan el conocimiento en esa fase de la indagación científica. ¿Y las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Estas ventajas las vimos y me las mencionaron. Promueve competencia científica, aspectos científicos, reflexión propia, plantean preguntas, planifican, usan herramientas, tecnología, observan, explican fenómenos, etcétera. Tiene un montón de competencias, o sea, de desarrollo de competencia científica. También desarrollo la capacidad metacognitiva. Obligo al alumno o al estudiante a pensar en lo que sabe, desde los conceptos previos, lo que sabe más o menos, lo que sabe un poquito, y lo complementa con sus compañeros, y después él puede pensar y repensar de cómo llegó y por qué llegó a comprender o explicar mejor, de mejor forma, ese conocimiento. Por lo tanto, con la experimentación, con todo lo que vamos a hacer, construye un nuevo conocimiento y él va viendo ese proceso metacognitivo respecto de cómo construyó ese conocimiento y lo puede aplicar después en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, cuando vaya a la playa, cuando vaya a la laguna Ceja, oiga, no debería flotar o no debería meterse al agua, ese tipo de cosas, porque además de sal está metiendo los pies cochinos, etc.
Luego, el desarrollo de competencias transversales, acá lo vimos, o sea, hay trabajo colaborativo y en equipo, expresión oral y escrita, hay un vocabulario que se va perfeccionando, hay un debate, hay un pensamiento crítico, hay comunicación y argumentación, hay un montón de características que podemos nosotros potenciar y gatillar a partir de la indagación científica. Y otra cosa, que aquí no lo pasé, puede ser importante mencionarla, que no lo trabajamos por el tiempo, porque yo me hubiera quedado con usted un montón de rato, pero la indagación científica no está sola, como yo les decía, y nosotros lo podemos poner ahora ya contextualizado en el espacio local, en mi territorio, en el río Loa, lo puedo poner en un salar, lo puedo poner en la montaña, o sea, ya en el mar, en la playa, en el desierto mismo, por lo tanto yo puedo contextualizarlo y poder llevar los elementos del espacio local para poder trabajar todos los componentes claves que me pide el currículum o algún módulo del PIPE 2021, y yo lo podría incorporar para que le haga sentido a mis personas, a mis personitas, para que le haga sentido a lo que ellos saben, a lo que ellos tocan, a su familia, a lo que ellos tienen como experiencia. Y esto ya tiene que ver con ustedes. Yo aquí, para poder la indagación y el espacio local, llevo la experiencia, su experiencia como profesores, como docentes, como educadora, y la llevo al aula, la llevo a mi escuela, y la llevo a mi aula, a los procesos de aprendizaje de mis chiquititos y de mis chiquititas. Puedo trabajar habilidades de indagación, grandes ideas de la ciencia, y puedo trabajar también cuestiones de formación ciudadana. Y acá ya puedo detonarme en proyectos de ciencia y no solo una clase, y eso transferirlo a la comunidad. Puedo trabajar con Explora en los proyectos, puedo ya trabajar con otras áreas, si estoy con otras personas en el jardín y en el colegio, con otros niveles, o puedo trabajar con la municipalidad, con la gente de la basura, o sea, puedo trabajar con otros actores de mi comunidad local para poder trabajar ya algunos aspectos que estén centrados en la indagación, ¿ya? Y llevar el territorio y lo cotidiano. Me faltó una, perdón. Y esto se los dejo como inquietud, porque seguro la tienen. Hablamos de indagación científica hoy día, ustedes tuvieron metodología activa hace poco, y tenemos la indagación científica con algunas características. Tiene un ciclo indagatorio que ya lo vieron, y lo tienen en una ficha, ya lo tienen ahí concreto. Focalización, exploración, reflexión y comunicación. Existe una pregunta que guía el proceso, y muchas preguntas dentro de ese proceso, pero la pregunta es importante. Se trabaja con evidencia, con la evidencia desde lo concreto, la evidencia científica, se trabaja con material concreto, y se trabaja como nosotros los científicos construimos el conocimiento. Yo creo que eso es clave. Y la metodología activa, por un lado, estimula la comprensión funcional, para qué me funciona, para qué me sirve esto. La indagación científica a veces no es para qué me sirve, sino que es una explicación. Y además la metodología activa no tiene un ciclo definido, tiene varias formas de poder conectar todos los elementos de la metodología activa. Pero no dejen de lado de que la indagación científica tiene, dentro de su misma metodología, tiene momentos que son activos. O sea, el proceso está centrado en el estudiante, tanto en la metodología activa como en la indagación científica. Es contextualizado, la metodología activa tiene que contextualizarse, la indagación científica tiene que contextualizarse. En la metodología activa y en la indagación científica hay autorregulación del aprendizaje. En los dos, el profesor es casi un guía del proceso, por lo tanto, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje está en el estudiante. Él construye su conocimiento. El trabajo colaborativo está presente en ambas, y esta construcción de conocimiento existe en las dos metodologías, ¿vale? Pero eso es lo que vimos, lo que trabajamos. Insisto, la Olga y su equipo y la Ale les va a dar la tarea, todo el equipo Explora, le van a dar la tarea de la planificación para que tengan en cuenta esta diapositiva y poner ahí el foco en cómo yo voy a explicar finalmente todo lo que aprendí y en esta actividad de comunicación, ¿ya? Que esté asociada con otras áreas del conocimiento. Así que muchas gracias por haber estado acá. Yo ya no les quito más ratito, y ojalá les haya gustado, y no solo gustado, sino que ojalá esto les sirva en concreto para poder llevarlo a sus aulas. Yo creo que eso es como lo más importante. Muchas gracias, chiquillas.
Gracias a ti, José Luis, por este tremendo taller práctico hoy enfocado, por supuesto, en la metodología indagatoria, por supuesto, en una ya 7ª jornada de nuestro programa de indagación para primeras edades. Pipe, yo quiero darle la palabra antes que nos vamos, a Alejandra, que nos va a comentar, encargada Pipe, que nos va a comentar también de la próxima sesión, la información que ustedes tienen que saber en cuanto a las próximas actividades. Así que, Alejandra, ahí, para que nos cuentes un poquito, Sí. vamos a tener la próxima. Gracias, José Luis, por tu presentación. Y a la vez, bueno, comentarles rápidamente que nosotros ya nos juntamos nuevamente el 2 de agosto y también nos va a acompañar un relator externo que vamos a hablar, vamos a asociar nuestros lineamientos de Explora, pero vamos a tener una temática también muy interesante asociado a el trabajo con familia, cómo hoy día nosotros nos vinculamos en relación al trabajo que estamos realizando como mediadores educativos y cómo se ve involucrado esta temática en razón a cómo somos como intermediarios en el aula, que esta aula se transforme y se va a la casa, ¿cierto? Así es que nos va a acompañar Ignacio Figueroa Céspedes. Él es académico y investigador del Centro de Desarrollo Cognitivo de la Universidad de Diego Portales y va a estar con nosotros el 2 de agosto. Así es que las vamos a esperar. Bueno, como es de costumbre, les vamos a enviar el link mediante un correo electrónico y también les vamos a estar recordando su asistencia el día lunes por un WhatsApp. Así es que las esperamos y muchas gracias por participar hoy con nosotros también. No, gracias, Alejandra, y por supuesto gracias a todas las participantes por su entusiasmo y su energía en esta nueva jornada. Ya con esto damos por finalizado nuestra 7ª jornada de Pipe Metodología Indagatoria en su 2ª instancia. Por supuesto, de donde Explora estaremos actualizando, socializando, subiendo las fotitos, videos en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web, ahí para que también se apunten y lo vean. Y como Daniela, ya es tradición... ¿puedo preguntar algo? Algo y pequeñito. por supuesto. Chiquilla, lo único que quiero, porque no me quiero ir así como en vacío, porque me despedí, hablé yo como loro en la última parte, díganme algo, así como les sirve, no les sirve, o qué creen que esto es aplicable al aula. Esa es mi pregunta. ¿Creen que lo pueden llevar al aula y sistematizarlo de alguna manera? Porque estas cosas ustedes las hacen, pero ahora a lo mejor la pueden armar y rearmar de una forma un poquito más concreta. Díganme eso, por favor. Alguien que me diga algo, para no creer que estaba solo aquí haciendo clase. Yo creo que precisamente viene como, este modelo viene como a ordenarme, digamos, lo que yo probablemente he trabajado con los niños, pero que me ha faltado una metodología más... más sistemática. Digamos, más sistemática. Claro, pero ya exacto. hay cosas que hacen. Gracias, claro, América. Si uno hace muchas cosas, pero este modelo absolutamente me ordena las ideas, me ordena lo que tengo y no que entregarle a los niños, cuál es la participación que van a tener ellos, etcétera. Las preguntas que tengo que tener. Y pueden trabajar en progresión, pueden trabajar desde las ideas claves pequeñas, así como desde los sentidos, de los más chiquititos, hasta ir creciendo con esas ideas. ¿Alguien más? Ya tenemos algunos comentarios en el chat. José Luis Mitzi dice, es un desafío para realizar con nuestros niños más pequeños. Y también Estrella nos indica que dice, mira, lo podemos llevar al aula, sin duda, pero ahora con más conocimiento respecto a la metodología de exploración y sistemática. Nos entrega 1 millón de estrategias para nuestras experiencias pedagógicas. Muchas gracias, Estrella, por el comentario. Chiquilla, muchas gracias, y yo creo que atrévanse a llevarlo. Apuesto, yo sé que todas son capaces de hacerlo, y se los digo porque hacen cosas maravillosas después, y después se van por un tubo, como que todo ya no hay vuelta atrás, así como que lo aplican en su aula y ya después piensan así, piensan todo como indagatorio. Gracias. Gracias. Y antes, gracias como siempre, por registro, las invito a activar sus camaritas para, a la cuenta de 3, a realizar este registro fotográfico que ya da por finalizada esta jornada. Pipe, ya la 7ª, como pasa el tiempo. Nos vemos ya, ¿cuándo? El lunes 2 de agosto, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias a todos que están saludando. Que vaya súper bien, vayan a tomar tecito, a abrigarse, a comer, a ver a sus familias. Nos vemos el próximo lunes.
¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. Gracias, José Luis. Yo Chiquilla, gracias a ustedes. me conecté tardecito, pero me quedé hasta el No, final tranquila. para darte las gracias. No sé quién está grabando. ¿Para qué dejé grabar? Por Está favor? Ernesto grabando, dejó grabando. Ah, ya. No, más que nada darte las gracias igual de parte de Olga. No sé si las chiquillas te comentaron la situación de Olga. No. Falleció la mamá. No sabía. Sí. No sabía. Falleció hoy día en la mañana, entonces la fui a acompañar ahora al velorio. Así que ahí cualquier cosita, igual como ustedes son amigos de ella, para que la llamé y le mandé un mensajito. Súper. Gracias por avisar. Así que No sí, sabía. estaba yo ahí en representación de todo el equipo con Olga ahora acompañándola un ratito de la tarde, así que por eso me conecté prácticamente cuando estaban cerrando las aulas virtuales. Así que eso, te extiendo el agradecimiento también de parte de Olga por sumarte nuevamente al PIPE. Y te vamos a estar molestando, así que tú eres uno más del equipo. Ahí me molestan nomás. Oye, le decía a la Ale que igual si es que después les voy a pedir un mail con algunas fotitos que sacaron para poder, porque en la U me viene una nota, entonces para mandarle todo el material a la periodista para que haga la notita y todo, porfa. Eso. Ya, súper. Sí, no, ningún problema ahí. Los chicos de comunicaciones le mandan toda esa info a la Ale y ya te lo mando. Ya, gracias. Igual Ya, yo te iba a molestar, José Luis, te iba a molestar con una pequeña entrevista para ver si lo podemos coordinar y si nos puedes llenar una encuesta. Sí, sí. ¿Ya? Ningún Así problema. que de ahí te voy a Ahí tú me mandar el avisas. mensajito. Me Súper, avisas para nomás. que lo coordinemos. Gracias, Ya, José chiquillos. Luis. Gracias a todos, Que te muchas vaya gracias. bien. Chao. Gracias, José Luis. Luis. Gracias a todos, a todas. Nos vemos. Ya, Saray, ahora súbele. Me gusta. Ya, chiquillas, muchas gracias, para que se vayan a descansar. Ahí les di todos sus mensajes a Olga. Estaba más tranquila, así que estaba ahí con las hijas, con el esposo. Llegaron muchos, como la mamá de Olga también era profe, llegaron muchos exalumnos de ella, así que había harta gente ahí. Mañana la misa es a las 12 al frente de la U, en esa capilla, la Madre de Dios, si no me equivoco. Sí. Así que por si es que alguno puede y quiere ir, va a estar allá, y el entierro es a las 2 de la tarde. Así que... ¿A dónde? ¿En el Parque San Cristóbal? ¿O el General? En el General, creo, si no me equivoco. Ya. Sí, así que ahí cualquier cosita igual yo les voy a estar contando. Bueno, igual vamos a estar nosotros, pero igual avísame, Katia, porque en la mañana nosotros estamos en el taller, así que vamos a estar ahí ocupados. Pero bueno, el Jorge era un probable que te puede cruzar con la Claudia, eso estábamos hablando ahora, porque estaba con la Claudia ya, así que quizá ahí tú podías hacer acto presencia como por el equipo. Sí, me voy a derretir siempre a la iglesia, pero... Jorge. Oye, no, pero sí puedo ir. Lo que pasa es que te dijo entonces que tengo que ir mañana a carrear cajas. Sí. Por lo mismo no voy a estar en el taller de redes sociales. Que no, sí me dijo el Jorgito. ¿Para qué es lo que es? Yo lo voy a grabar. Pero le pedí a la Dani que lo grabara para verlo después. Ya, se supone que es como de instrumentos, como de uso general de redes sociales. Por que es para los periodistas, ¿no? Para los equipos de comunicaciones ya. Exacto, sí. Así Sí, que... yo ahí voy con la Claudia y... Ya, súper. Ya, pues ahí cualquier cosita estamos hablando. Está nevando en Brasil. En Brasil. ¿Viste? Eso pasa porque... Cambio climático. No, eso pasa porque... están haciendo lo que están haciendo en lo que hacían en Copiapó, la lluvia de bombardear nubes. Allá en Dubái empezaron a bombardear nubes y empezaron a caer granizos cuadrados. Yo en Copiapó trabajaba en la Junta de Vigilancia del Río y bombardeamos nubes, pero a nivel mínimo, y caía lluvia. Pero esto ya está. ¿Viste los granizos en Italia? Sí. No, si está es como las 7 plagas, de verdad. Esto mi mamá me dice, esto es las 7 plagas. Vamos a tener que cancelar el viaje a Brasil. Y mi amiga se va, mi mejor amiga que estuvo acá, ya vive en Brasil, va viajando de vuelta hoy día. Qué miedo. Qué raro. Sí. Bueno, ojalá algún día caiga nieve acá. Chao, Jorge, anota clase. Chao. No tengo clase, pero la bebé quiere dormir y me está diciendo, papá, ya cállate.
Cállate. No, pobrecita. Ubícate, Ya, no otra. a otro lado, desubicado. A bajar volumen ya. Ya, Ya, chiquillos. chiquillos, muchas gracias por Nos acompañarnos. vemos, Gracias a todos. cariños. Apoyarnos, gracias. Espérate, lo Chao. último. ¿Qué? Se nos cayó la Cami Vargas. Sí, pues sí me dijiste. Ah, verdad. Que va el otro loco. O sea, el otro Ya. loco. El otro. El otro loco. No, Sí, no en realidad. alcanzó a ver el libreto, ¿cierto? Ya, pero está lista la gráfica, ya está arriba, se cambió el audio, ya Sí, se están cambió. los anuncios También. de los spots modificados. Porque Sí, lo que sí, el Nos falta libreto. Sí, porque. No lo viste el otro, ¿cierto? No, Pero no lo veas. vaya. Ya, Te voy a dejar mandado hoy día en la noche el nuevo ya, y mañana lo revisa y cuando pueda. ya, ok. Ah, ojalá que antes de las 4, porque a las 4 tenemos ensayo. No, sí, yo creo que si me lo dejáis ahora Y pasado. mañana, ¿a qué hora es? ¿A la misma hora? ¿En la Te lo voy a tarde? dejar al tiro porque Tarde. tengo que cambiar los Sí, nombres. mañana a las 6 parece que es, ¿o no? Oye, Igual es a las 6. Sí, en la tarde, 6 y media. y media. la maratón de ella. No, 6 y porque media mañana aparte. lo coordinó la Dani, la Dani dijo 1 hora. Sí, dijo que Ah, era ya. Preciso y conciso. Sí. Yo a esa hora me tengo que ir a clase, así que... Yo mañana voy a IE, apoyo a IE. Ya, Sí, No, no, pero súper ya ahí. estoy igual, yo ya estoy full. ¿Y con está bien tu internet. BTR? Sí, el caballero vino y me dijo, señorita, tenía todos los conectores muy antiguos, me dijo. Yo, cámbiame, y cambió todo. Todos los conectores, no ¿Te tenemos cambió el uno, telégrafo? tenemos varios, pues, y mucho de eso lo había hecho mi papi en su momento ahí, su machine, y eso tenía todo descalibrado el cable, el internet, así que por lo menos sirvió de revisión y mejora, reparación, una sí. Sí. Ya pues chiquillos, váyanse a Ya. descansar. Nos vemos Ya. mañana. Cualquier Nos cosita lo estoy llamando. Gracias, Otra. hablamos. Ya. Chao, 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 Katia. gracias. Ya, chao, gracias.